Hola compañeros, sean bienvenidos al tercer y último video sobre la biometría hemática, en donde hablaremos sobre la tinción de Wright y el conteo diferencial. En primera instancia, explicaremos los puntos más relevantes sobre la tinción de Wright. Esta es una tinción tipo Romanowski, al igual que la de Gemsa, Leishman, Jenner y la de McGrunwald, y todas se caracterizan por ser policromáticas, es decir, que producen múltiples colores cuando se aplican a células y sus componentes, permitiendo la identificación específica de cada componente celular. La tinción de Wright se usa ampliamente para teñir extendidos sanguíneos, siendo el caso más común el del frotis de sangre periférica y los de médula ósea. Para realizar la preparación, se utiliza un colorante que lleva el mismo nombre de la tinción, el cual contiene azul de metileno, una sustancia básica que tiñe los componentes ácidos de las células, y de eosina, un componente ácido que se fija en las zonas básicas celulares. Es por ello que se dice que el color obtenido dependerá del pH de cada estructura. Además, ambos colores están diluidos en metanol, el cual permite la fijación del extendido. En la zona inferior se observa la estructura de la eosina y el azul de metileno. Finalmente, del lado izquierdo se aprecia una de las múltiples presentaciones comerciales del colorante de Wright. Durante la tinción, se añade buffer de fosfatos sobre el colorante de Wright, con la finalidad de que ionice a la eosina negativamente para teñir estructuras básicas de tonalidades que van desde el naranja hasta el rosado. Por otro lado, el buffer ioniza positivamente al azul de metileno para que tiña las zonas ácidas en una gama de colores que van desde el azul al púrpura. Es importante saber que la identificación de las células previamente teñidas se realiza con base en su morfología y en la coloración adquirida, ya que suele ser un reflejo de la composición celular. La primera imagen muestra el brillo verde metálico obtenido tras la mezcla de colorante de Wright con el buffer de fosfatos, mientras que la segunda representa el resultado obtenido y visualizado en el microscopio después de la tinción. Para realizar el frotis utilizaremos sangre periférica recolectada con un máximo de 2 a 3 horas, la cual homogeneizaremos por inversión. Posteriormente, tomaremos un poco de ella con un tubo capilar y depositaremos una gota sobre el extremo de un portaobjetos limpio. Después, posicionaremos un portaobjetos de bordes planos a 45 grados frente a la gota y lo retraeremos para que la misma se deposite entre los bordes de ambos portaobjetos. Por último, extenderemos la gota de sangre a lo largo del portaobjetos horizontal con ayuda del portaobjetos que posicionamos a 45 grados. Al finalizar, obtendremos un extendido sanguíneo que abarque 2/3 partes del portaobjetos horizontal y lo secaremos con movimientos suaves, ya que después procederemos a realizar la tinción de Wright. Una vez seco, cubriremos el frotis con colorante de Wright durante 4 minutos y posteriormente añadiremos el mismo volumen de buffer de fosfato sobre el colorante y soplaremos con una pipeta Pasteur para mezclar las soluciones durante 7 minutos, de tal forma que en este lapso se observe una capa verde metálica. Finalmente, eliminaremos el colorante y el buffer con agua, dejaremos secar y examinaremos la preparación en el microscopio óptico. Ahora definiremos los términos más importantes para efectuar el conteo diferencial leucocitario. Bajo el microscopio podemos observar eritrocitos, glóbulos blancos y plaquetas, después de realizar la tinción, ya que el frotis sanguíneo teñido es una herramienta valiosa que nos ayuda a visualizar y a relacionar los valores anómalos obtenidos durante la realización de la biometría hemática. Por ejemplo, si la hemoglobina está por debajo de los valores de referencia, es muy probable que encontremos glóbulos rojos hipocrómicos en el extendido. Además de la observación de la serie roja, también podemos inspeccionar las características morfológicas de las plaquetas, basándonos principalmente en el tamaño de estas, ya que existen otras pruebas de laboratorio que evalúan la funcionalidad de estas estructuras. Finalmente, el mismo frotis nos permite realizar el conteo diferencial leucocitario, en donde se observan los elementos granulares y granulares de la serie blanca. No obstante, ahondaremos en ellos en las siguientes diapositivas. Para iniciar el conteo diferencial, debemos partir de un frotis teñido con colorante de Wright, ya que este se posicionará sobre un microscopio óptico en donde revisaremos la calidad de la tinción a 10X. Seleccionaremos la mejor área de conteo, es decir, la zona en la que las células estén más separadas a 40X, y a 100X evaluaremos la morfología de cada leucocito con la finalidad de agruparlo en cada subpoblación de la serie blanca con ayuda de un piano, en donde cada tecla del piano corresponderá al conteo de cada subpoblación leucocitaria y se detendrá la búsqueda de glóbulos blancos cuando se hayan contado 100 células. Debemos de tomar en cuenta que cada frotis tiene diferentes zonas. La primera de ellas es la cabeza, la siguiente es el cuerpo y por último encontramos a la cola. La primera es la región que contiene más células debido a que ahí se inició el extendido sanguíneo, mientras que la última contiene una menor celularidad.
Recordemos que el conteo debe iniciarse en las regiones en donde se aprecien células separadas. Por ello se empezará la evaluación en la cola del frotis a manera de zigzag. En los frotis de sangre periférica se pueden encontrar tanto neutrófilos en banda o segmentados, y los neutrófilos en banda son células inmaduras que miden de 9 a 15 micrómetros y presentan un núcleo elongado, razón por la cual su citoplasma es moderado o abundante. Asimismo, contienen múltiples gránulos que permiten la eliminación de agentes infecciosos, principalmente bacterias. Por otro lado, el neutrófilo segmentado es una célula madura que tiene las mismas dimensiones que un neutrófilo en banda. Sin embargo, presenta de 2 a 5 lóbulos que se conectan con un pequeño filamento de cromatina y también presentan abundantes gránulos que adoptan tonalidades que van desde el rosa hasta el violeta. Y de manera normal, el conteo relativo revela que existen de entre el 40 al 85% de neutrófilos totales, de los cuales del 40 al 74% son segmentados y del 0 al 11% son en banda. En cuanto a los valores absolutos, existen de 1500 a 7000 neutrófilos totales, de los cuales de 2000 a 6000 son segmentados y de 0 a 800 en banda. Otra de las estructuras que podemos encontrar en el frotis son los eosinófilos, los cuales son células de entre 9 a 15 micrómetros de diámetro. Generalmente su núcleo se bilobula y permanece por encima de los gránulos del citoplasma, los cuales son esféricos y naranjas, puesto que su pH determina que se tiñen con eosina. En un individuo sano, del 0 al 7% de las células observadas son eosinófilos. No obstante, si hablamos del conteo absoluto, se dice que hay desde 20 hasta 350 células por microlitro. En cuanto a los basófilos, sabemos que son estructuras circulares de entre 10 a 16 micrómetros de diámetro, cuyo núcleo no se bilobula totalmente y regularmente se encuentra cubierto por los gránulos del citoplasma, los cuales son de color morado o negro azulado. Normalmente, del 0 al 3% de las células visualizadas son basófilos, pero en términos del conteo absoluto, se evidencian de 0 a 150 células por microlitro. En sangre periférica también podemos encontrar linfocitos de diferente tamaño, ya que con base en este parámetro se clasifican en pequeños, medianos y grandes. Los pequeños miden de 8 a 10 micrómetros, tienen citoplasma azul oscuro y su núcleo es redondo u oval con predominio de cromatina densa. Los medianos miden de entre 10 a 12 micrómetros y al ser de mayor tamaño tienen más citoplasma y suelen adoptar tonalidades pálidas o azul moderadas. En él se encuentran suspendidos algunos gránulos azurófilos, y su núcleo también es redondo u oval, pero está conformado por cromatina ligeramente densa. Por último, los linfocitos grandes miden de entre 12 a 16 micrómetros. Tienen más citoplasma a comparación de los linfocitos medianos y es de color azul claro o pálido. Asimismo, pueden o no estar suspendidos en él gránulos azurófilos no específicos. Finalmente, su citoplasma es redondo o oval con predominio de cromatina áspera. Su valor absoluto ronda entre el 12 y el 46%, mientras que el resultado absoluto va desde las 1000 a las 4200 células. Finalmente, los monocitos son las células más grandes que podemos observar de manera normal en un frotis de sangre periférica, debido a que su diámetro oscila entre los 14 y los 20 micrómetros. Su núcleo es inconfundible, ya que la mayoría de las células lo tienen en forma de riñón. Su citoplasma es azul grisáceo abundante y se divide en zona exterior e interior, en donde la primera es transparente y la segunda granulosa con finos gránulos levemente teñidos y bien distribuidos. Normalmente, del 1 al 13% de las células visualizadas son monocitos, pero en términos del conteo absoluto se evidencian de 100 a 800 células por microlitro. Ahora hablaremos acerca de cómo se hace el cálculo para obtener el conteo de glóbulos blancos. Dado que únicamente se cuentan 100 glóbulos blancos, cada subpoblación leucocitaria encontrada corresponde al porcentaje de la misma. Es decir que, si durante el conteo observamos 18 linfocitos, su valor relativo sería del 18%. Por otro lado, para calcular el valor absoluto o la cantidad de cada estirpe por microlitro de sangre, debemos multiplicar el resultado de la división de los leucocitos totales entre 100 por el valor relativo de cada subpoblación. En términos de significado clínico, al aumento de neutrófilos se le conoce como neutrofilia y se da por infecciones principalmente bacterianas, inflamación, traumatismos, algunas leucemias que afecten esta estirpe, entre otras, mientras que a la disminución se le conoce como neutropenia y se asocia con enfermedades autoinmunes, deficiencias dietéticas, quimioterapia, inmunodeficiencia, daño a la médula ósea que imposibilita la generación de nuevas células, entre otras. La eosinofilia hace referencia al aumento de eosinófilos y se relaciona con pacientes que sufren de asma, alergias y el combate de parásitos.
aunque también está presente en reacciones a fármacos, algunas enfermedades inflamatorias, como lo es la enfermedad celíaca y algunos tipos de cáncer. Mientras tanto, cualquier disminución eosinofílica no suele ser significativa debido a la baja concentración que circula en sangre. La basofilia se define como el aumento de basófilos en sangre, debido a que los gránulos citoplasmáticos que presenta son útiles durante la respuesta ante reacciones alérgicas y en enfermedades inflamatorias. El valor de estos mismos suele aumentar en algunas leucemias, así como en la uremia. Finalmente, una disminución no suele ser significativa debido a que circulan en bajas cantidades a lo largo de la sangre. La linfocitosis es el aumento en el número de linfocitos y se relaciona con enfermedades víricas, ya que suele ser la estirpe que se encarga de la eliminación de estas estructuras. Tal es el caso de los pacientes infectados con varicela, citomegalovirus, virus del Epstein-Barr, entre otros, cuyo recuento linfocítico es elevado. También se asocia con algunas infecciones bacterianas, como lo son la tosferina y la tuberculosis, con enfermedades inflamatorias crónicas, leucemias linfocíticas, linfoma y estrés agudo. Además de la linfocitosis, existe otra alteración en el número de linfocitos, la cual lleva el nombre de linfopenia, y se refiere a la disminución de linfocitos. Esta condición se observa en enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, infecciones virales como el VIH, hepatitis o gripe, daños en la médula ósea y el tratamiento con corticosteroides. Por último, la monocitosis o aumento de monocitos en sangre se debe a infecciones crónicas, enfermedades de tipo conectivo o leucemias que afecten a los monocitos, mientras que la disminución no tiene relevancia a excepción de que sea repetitiva, puesto que se asocia con daños en la médula ósea, tricoleucemia o anemia plástica. Hemos llegado al final y me queda decir que en esta diapositiva pueden encontrar los links de los trabajos en los que me basé para generar la presentación y consultarlos si así lo desean. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.